¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Es que estoy viendo si sí estaba transmitiendo. Bueno, ya, hoy es ya viernes. ¿Qué es? 6, 6 de agosto, casi las 4 de la tarde. Un poquito de calor acá en la Ciudad de México, pero bastante tranquilo. Y bueno, continuamos con la semana, o casi que voy a estar así como con el mes completo, ¿verdad? Referente a nuestro escritor eh, estadounidense Edgar Allan Poe. Ayer les leí un cuento que se llamó El hombre que se gastó. No sé si tuvo alguien la oportunidad de escucharlo o ya lo había leído, pero es muy sorprendente siempre recordar todas estas cambios de humor que tiene Poe en los cuentos, la ironía, ¿no? Con que se maneja ciertos temas, pero que a la vez pues tienen de por medio un mensaje, una profundidad ya más humana. Por eso es que a veces es importante poderlos releer. Bueno, obviamente si te gustan, releerlos para poder encontrar el contexto, ¿no? Bueno, puede haber muchos contextos, desde el social hasta el humano o el político, ¿no? En esta ocasión les voy a leer El diablo en el campanario. Tiene algunas palabras que la verdad a mí me cuesta muchísimo trabajo leer. Digo, sobre aviso no hay engaño, porque pues sí, como son holandesas, entonces no. Sé apenas y hablo el español, entonces me cuesta mucho trabajo. Pero bueno, de todos modos voy a hacer todo el esfuerzo para que no salga tan mal. ¿Ok? Y después, ya saben, voy a leer el comentario hecho por otro escritor llamado Víctor García Antón. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a empezar. Empieza con una pequeñísima cita que dice: ¿qué hora es? Antiguo. Es un antiguo adagio, no, ni es una cita. Ok, pues iniciamos. Todo el mundo sabe, de una manera general, que el lugar más hermoso del mundo es o era, la villa holandesa de Wonderbotte y Mitis. Sin embargo, como queda a alguna distancia de cualquiera de los caminos principales, en una situación en cierto modo extraordinaria, quizá muy pocos de mis lectores la hayan visitado. Para estos últimos convendrá que sea algo próligo al respecto. Y ello es en verdad tanto más necesario cuanto que si me propongo hacer aquí una historia de los calamitosos sucesos que han ocurrido recientemente dentro de sus límites. Lo hago con la esperanza de atraer la simpatía pública en favor de sus habitantes. Ninguno de quienes me conocen dudará de que el deber que me impongo será cumplido en la medida de mis posibilidades. Con toda esa rígida imparcialidad, ese cauto examen de los hechos y esa diligente cita de autoridades que deben distinguir siempre a quien aspira al título de historiador. Gracias a la ayuda conjunta de medallas, manuscritos e inscripciones, estoy capacitado para decir positivamente que la villa de Wonderbotte y Mitis ha existido desde su origen en la misma exacta condición que aún hoy se conserva. De la fecha de su origen, sin embargo, me temo que solo hablaré con esa especie de indefinida precisión que los matemáticos se ven a veces obligados a tolerar en ciertas fórmulas algebraicas. La fecha, puedo decirlo, teniendo en cuenta su remota antigüedad, no ha de ser menor que cualquier cantidad determinable. Con respecto a la etimología del nombre, Wonderboteimitis, me confieso con pena en la misma falta. Entre multitud de opiniones sobre este delicado punto, algunas agudas, algunas eruditas, algunas todo lo contrario, soy incapaz de elegir ninguna
que pueda considerarse satisfactoria. Quizá la idea de Groggswig, que casi coincide con la de Crowd's Plenty, no, lo voy a repetir, Crowta Plenty, deba ser prudentemente preferida. Es la siguiente. Wonder Voteimitis, Wonder, Lech Donder, Voteimitis, quasi und Bleitis, Bleitis, Obsol, Problitzen. Esta etimología, a decir verdad, se halla confirmada por algunas huellas de fluido eléctrico manifiestas en lo alto del campanario del edificio de la municipalidad. No deseo, sin embargo, pronunciarme en tema de semejante importancia, y debo remitir al lector deseoso de información a las Oratiuncule de Rebus Proeter Veteris de Dondergutz. Véase también Blunderbussard de Derivationibus en las páginas 27 al 5010, infolio, edición gótica, caracteres rojos y blancos, con reclamos y sin iniciales, donde pueden consultarse también las notas marginales autógrafas de Stuff und Puff y los comentarios de Grutungutzel. No obstante, la oscuridad que envuelve la fecha de la fundación de Wonder Voteimitis y la etimología de su nombre, no cabe duda, como dije antes, de que siempre existió como lo vemos actualmente. El hombre más viejo de la villa no recuerda la menor diferencia en el aspecto de cualquier parte de la misma, y a decir verdad, la sola insinuación de semejante posibilidad es considerada un insulto. La aldea está situada en un valle perfectamente circular, de 1/4 de milla de circunferencia, aproximadamente rodeado por encantadoras colinas, cuyas cimas sus habitantes nunca osaron pasar. La justificación con la excelente razón de que no creen que haya absolutamente nada del otro lado. En torno a la orilla del valle, que es muy uniforme y pavimentado de baldosas chatas, se extiende una hilera continua de 60 casitas. De espaldas a la colina, miran, claro está, al centro de la llanura, que queda justo a 60 yardas de la puerta de cada una. Cada casa tiene un jardinillo delante con un sendero circular, un cuadrante solar y 24 repollos. Los edificios mismos son tan exactamente parecidos que es imposible distinguir uno de otro. A causa de su gran antigüedad, el estilo arquitectónico es algo extraño, pero no por ello menos notablemente pintoresco. Están construidos con pequeños ladrillos endurecidos a fuego, rojos, con los extremos negros, de manera que las paredes semejan un tablero de ajedrez de gran tamaño. Los gabletes miran al frente y hay cornisas tan grandes como todo el resto de la casa sobre los aleros y las puertas principales. Las ventanas son estrechas y profundas, con vidrios muy pequeños y grandes marcos. Los tejados están cubiertos de abundantes tejas de grandes bordes acanalados. El maderaje es todo un color oscuro, muy tallado, pero pobre en la variedad del diseño, pues desde tiempo inmemorial los tallistas de Wonder Voteimitis solo han sabido tallar 2 objetos, el reloj y el repollo, pero lo hacen admirablemente bien y los prodigan con singular ingenio ahí donde encuentran espacio para la gubia. Las casas son tan semejantes por dentro como por fuera, y el moblaje responde a un solo modelo. Los pisos son de baldosas cuadradas, las sillas y las mesas de madera negra con patas finas y retorcidas adelgazadas en la punta. Las chimeneas son anchas y altas y tienen no solo relojes y un prodigioso tic-tac en el centro de la repisa, y en cada extremo un florero con un repollo que sobresale a manera de batidor.
Entre cada repollo y el reloj hay un hombrecillo de porcelana con una gran barriga y en ella un agujero a través del cual se ve el cuadrante de un reloj. ¿Ya se lo están imaginando? Los hogares son amplios y profundos, con morillos de aspecto retorcido y agresivo. Ahí arde constantemente el fuego sobre el cual pende un enorme pote lleno de repollo agrio y carne de cerdo, que una buena mujer de la casa vigila continuamente. Es una anciana pequeña y gruesa, de ojos azules y cara roja, y usa un gran bonete como un terrón de azúcar, adornado de cintas purpúreas y amarillas. El vestido es de una vasta mezcla de lana y algodón de color naranja, muy amplio por detrás y muy corto de talle. A decir verdad, muy corto en otras partes, pues no baja de la mitad de la pierna. Las piernas son un poco gruesas, lo mismo que los tobillos, pero lleva un bonito par de calcetines verdes que se las cubren. Los zapatos, de cuero rosado, se atan con un lazo de cinta amarilla que se abre en forma de repollo. En la mano izquierda lleva un pequeño reloj holandés. En la derecha empuña un cucharón para el repollo agrio y el cerdo. Tiene a su lado un gordo gato mosqueado con un reloj de juguete atado a la cola que los muchachos le han puesto por bromear. En cuanto a los muchachos, están los tres en el jardín cuidando al cerdo. Tienen cada uno 2 pies de altura, usan sombrero de 3 puntas, chaleco color púrpura que les llega hasta los muslos, calzones de piel de ante, calcetines rojos de lana, pesados zapatos con hebilla de plata y largos levitones con grandes botones de nácar. Cada uno de ellos tiene, además, una pipa en la boca y en la mano derecha un pequeño reloj protuberante. Una bocanada de humo y un vistazo y una bocanada de humo. Y el cerdo, que es corpulento y perezoso, se ocupa ya de recoger las hojas que caen de los repollos, ya de dar una cosa al reloj dorado que los pillos le han atado también a la cola, para ponerle tan elegante como al gato. Justo delante de la puerta de entrada, en un sillón de alto respaldo y asiento de cuero, con patas retorcidas de puntas finas, como las mesas, está sentado el viejo dueño de la casa en persona. Es un anciano pequeño e hinchado, de grandes ojos redondos y doble papada enorme. Sus ropas se parecen a las de los muchachos, y no necesito decir más al respecto. Toda la diferencia reside en que su pipa es un poco más grande que la de aquellos y puede aspirar una bocanada mayor. Como ellos, usa reloj, pero lo lleva en el bolsillo. A decir verdad, tiene que cuidar algo más importante que un reloj, y he de explicar ahora de qué se trata. Se sienta con la pierna derecha sobre la rodilla izquierda, muestra un grave continente y mantiene por lo menos uno de sus ojos resueltamente clavado en cierto objeto notable que se halla en el centro de la llanura. Este objeto está situado en el campanario del edificio de la municipalidad. Los miembros del consejo municipal son todos muy pequeños, redondos, grasos, inteligentes, con grandes ojos como platos y gordo doble mentón, y usan levitones mucho más largos y las hebillas de los zapatos mucho más grandes que los habitantes comunes de Vonderbote y Mitis. Desde que vivo en la villa, han tenido varias sesiones especiales y han adoptado estas 3 importantes resoluciones: que está mal cambiar la vieja y buena marcha de las cosas, que no hay nada tolerable fuera de Vonderbote y Mitis, y que seremos felices a nuestros relojes y a nuestros repollos. Sobre la sala de sesiones del consejo se encuentra la torre, y en la torre el campanario
donde existe y ha existido desde tiempos inmemorables el orgullo y maravilla del pueblo, el gran reloj de la villa de Vonderbotemitis. Y a este objeto se dirige la mirada de los viejos señores sentados en los sillones con asiento de cuero. El gran reloj tiene 7 cuadrantes, uno a cada lado de la torre, de modo que se le puede ver fácilmente desde todos los ángulos. Son cuadrantes grandes y blancos, las agujas pesadas y negras. Hay un campanero cuya única obligación es cuidarlo, pero esta obligación es la más perfecta de las sinecuras, pues jamás se ha sabido hasta hoy que el reloj de Vonderbotemitis haya necesitado nada de él. Hasta hace poco, la simple suposición de semejante cosa era considerada herética. Desde el más remoto periodo de la antigüedad al cual hacen referencia los archivos, la gran campana ha dado regularmente la hora. Y a decir verdad, lo mismo ocurría con todos los otros relojes grandes y chicos de la villa. Nunca hubo otro lugar semejante para saber la hora exacta. Cuando el gran Badajo consideraba oportuno decir las 12, todos sus obedientes seguidores abrían la boca simultáneamente y respondían como un verdadero eco. Era una palabra. En una palabra, los buenos burgueses eran aficionados a su repollo agrio, pero estaban orgullosos de sus relojes. Todas las gentes que poseen sinécuras son más o menos respetadas, y como el campanero de Vonderbotemitis tiene la más perfecta de las sinécuras, es el más perfectamente respetado de todos los hombres del mundo. Es el principio dignatario de la villa, y los mismos cerdos lo miran con un sentimiento de reverencia. Los faldones de su levita son mucho más largos, su pipa, las hebillas de sus zapatos, sus ojos y su barriga mucho más grandes que los de cualquier otro señor del pueblo. Y en cuanto a su papada, no solo es doble, sino triple. Acabo de pintar la feliz condición de Vonderbotemitis. Lástima que tan hermoso cuadro tuviera que sufrir un cambio. Era un viejo dicho de los más prudentes habitantes que nada bueno puede venir del otro lado de las colinas. Y en verdad parece que las palabras tuvieron algo de proféticas. Faltaban anteayer 5 minutos para mediodía cuando apareció un objeto de aspecto muy extraño en lo alto de la colina del este. Semejante suceso atrajo, por supuesto, la atención universal, y cada pequeño señor sentado en un sillón con asiento de cuero volvió uno de sus ojos con asombrada consternación hacia el fenómeno, mientras mantenía el otro en el reloj de la torre. En el momento en que faltaban solo 3 minutos para mediodía, se advirtió que el singular objeto en cuestión era un joven muy diminuto con aire de extranjero. Descendía las colinas a gran velocidad, de modo que todos tuvieron pronta oportunidad de mirarlo muy bien. Era en verdad el personaje más precioso y más pequeño que jamás se hubiera visto en Vonderbotemitis. Su rostro mostraba un oscuro color tabaco y tenía una larga nariz ganchuda, ojos como guisantes y una gran boca y una excelente hilera de dientes que parecía deseoso de mostrar sonriendo de oreja a oreja. Entre los bigotes y las patillas no quedaba nada del resto de su cara por ver. Llevaba la cabeza descubierta y el pelo cuidadosamente rizado con papillotes. Constituía su traje una levita de faldones puntiagudos, de uno de los cuyos bolsillos colgaba la larga punta de un pañuelo blanco, pantalones de casimir negro, medias negras y escarpines de punta mocha con grandes lazos de cinta de satén negra. Bajo un brazo llevaba una gran chapeau de bras y bajo el otro un violín casi 5 veces más grande que él. En la mano izquierda tenía una tabaquera de oro de la cual, mientras bajaba la colina haciendo cabriolas y toda clase de piruetas fantásticas, aspiraba incesantemente tabaco con el aire más satisfecho del mundo. ¡Santo Dios!
¡Qué espectáculo para los honestos burgueses de Vonderbote y Mitis! Hablando francamente, el individuo tenía, a pesar de su sonrisa, un aire audaz y siniestro, y mientras corcoveaba derecho hacia la villa, el viejo aspecto de sus escarpines mochos despertó no pocas sospechas, y más de un burgués que lo miraba aquel día hubiera dado algo por atisbar debajo del pañuelo de algodón blanco que colgaba tan importunadamente del bolsillo de su levita puntiaguda. Pero lo que provocaba justa indignación era que el pícaro galancete, mientras daba aquí un paso de fandango, ahí una vuelta, no parecía tener la más remota idea de eso que se llama guardar el compás. Las buenas gentes del pueblo apenas habían tenido tiempo de abrir por completo los ojos, cuando, faltando medio minuto para mediodía, el bribón se plantó de un salto en medio de ellos. Hizo un chasis aquí, un balancés allá, y luego, después de una pirueta y de un pas de zefir, subió como un vuelo hasta el campanario del edificio de la municipalidad, donde el campanero, estupefacto, fumaba con expresión de dignidad y de espanto. Pero el pequeño personaje lo tomó de inmediato por la nariz, lo sacudió y lo empujó, lo encajó el gran chapeau de bras en la cabeza, se lo hundió hasta la boca, y entonces, enarbolando el violín, lo golpeó tanto y con tanta fuerza que entre el campanero tan gordo y el violín tan bueno se hubieran jurado que había un regimiento de tambores redoblando la retreta del diablo de lo alto del campanario de la torre de Vonderbote y Mitis. No se sabe qué acto desesperado de venganza hubiera provocado en los habitantes este ataque sin conciencia, de no ser por el importante hecho de que entonces faltaba solo medio segundo para mediodía. La campana estaba a punto de sonar, y era una cuestión de absoluta y suprema necesidad que todos pudieran mirar bien sus relojes. Parecía evidente, sin embargo, que justo en ese momento el individuo de la torre estaba haciendo con el reloj algo que no le correspondía. Pero como empezaba a sonar, nadie tuvo tiempo de atender a sus maniobras, pues estaban todos entregados a contar las campanadas. «Una», dijo el reloj. «Una», repitió como un eco cada viejo y pequeño señor en cada sillón con asiento de cuero en Vonderbote y Mitis. «Una», dijo también su reloj. «Una», dijo también el reloj de su mujer. «Una», los relojes de los muchachos y los pequeños y dorados relojitos de los juguetes en las colas de los gatos y de los cerdos. «Dos», continuó la gran campana. «Dos», repitieron todos los relojes. «Tres», «cuatro», «cinco», «seis», «siete», «ocho», «nueve», «10», dijo la campana. «3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10», respondieron los otros. «11», dijo la grande. «11», asintieron las pequeñas. «12», dijo la campana. «12», replicaron todos, perfectamente satisfechos y dejando caer la voz. «Y las 12 son», dijeron todos los viejos y pequeños señores, guardando sus relojes. Pero el gran reloj todavía no había terminado con ellos. «13», dijo. «Der Teufel», boquearon los viejos y pequeños hombrecitos, empalideciendo, dejando caer la pipa y bajando toda la pierna derecha de la rodilla izquierda. «Der Teufel», gimieron. «Dresse, Dresse, mein Gott, son las 13». ¿Para qué intentar la descripción de la terrible escena que siguió? Todo Vonderbote y Mitis se sumió de inmediato en un lamentable estado de confusión. «¿Qué le pasa a mi fiendre?», gimieron todos los muchachos. «¿Ya debo estar hambriento a esta hora? ¿Qué le pasa a mi rebollo?
chillaron todas las mujeres. ¿Ya debe dar deshecho a esta hora? ¿Qué le pasa a mi viva? Juraron los viejos y pequeños señores. Truenos y centellas. Y la llenaron de nuevo con rabia, y reclinándose en los sillones, aspiraron con tanta rapidez y tanta furia que el valle entero se llenó inmediatamente de un humo impenetrable. Entretanto, los repollos se pusieron muy rojos y parecía como si el viejo Belcebú en persona se hubiese apoderado de todo lo que tuviera forma de reloj. Los relojes tallados en los muebles empezaron a bailar como embrujados, mientras las de las chimeneas apenas podían contenerse en su furia y se obstinaban de tal forma en dar las 13 y en agitar y menear los péndulos que era realmente horrible de ver. Oh, perdón, pero es que está increíble. Pero lo peor de todo es que ni los gatos ni los cerdos podían soportar más la conducta de los relojitos atados a las colas, y lo demostraban disparando por todas partes, arañando y arremetiendo, gritando y chillando, aullando y berreando, arrojándose a las caras de las gentes, metiéndose debajo de las faldas y creando el más horrible estrépito y la más abominable confusión que una persona razonable pudiera concebir. Y el pequeño y desvergonzado bribón de la torre hacía evidente todo lo posible para tornar más afligentes las cosas. De vez en cuando podía vérsele a través del humo. Estaba sentado en el campanario, sobre el campanero, que yacía tirado de espaldas. El bellaco sujetaba con los dientes la cuerda de la campana y la sacudía continuamente con la cabeza, provocando tal estrépito que me zumbaban los oídos de solo pensarlo. Sobre su regazo descansaba el gran violín, y lo rascaba sin ritmo ni compás con las dos manos, haciendo una gran parodia, el Badulaque, de Judy O'Flanagan, Paddy o Rafferty. Estando las cosas en esa lastimosa situación, abandoné el lugar con disgusto. Y ahora apelo a todos los amantes de la hora exacta y del buen repollo agrio. Marchemos en masa a la villa y restauremos el antiguo orden de cosas reinantes en Vonderbote y Mitis, expulsando de la torre al pequeño individuo. Me encanta, me encanta. Bueno, este fue el cuento del diablo del campanario, ¿sale? Bueno, y sí les voy a leer inmediatamente el comentario que hace sobre este cuento Víctor García Antón. Para que los que lo han leído, pues bueno, a lo mejor siempre tenemos una doble visión o una perspectiva diferente. Así que, pues aquí viene el comentario. Dice: El diablo en el campanario no pertenece a esa época larga de títulos que han dado fama y reconocimiento a Edgar Allan Poe. Quizás la intención del autor al concebir este relato fuera un tanto temporal y localista, y buscara satirizar a su presidente de la República, Martin Van Buren. Aun con todo, el diablo en el campanario es un artefacto eficaz, delicada unión de fondo y forma, que plantea una grotesca alegoría del modo de vida burgués en la que nos vemos implicados los lectores del siglo XXI. Edgar Allan Poe conocía bien los modos de hacer de la clase privilegiada. Era nieto del general Poe y había sido educado por su protector John Allan como un caballero del sur. Sin embargo, cuando escribió este cuento, Poe abominaba ya de una sociedad que le había empujado a una vida de indigente. Era un hombre que vivía, en palabras de Hoffman, bajo el sino del aristócrata desheredado. No es, pues, casual la crítica feroz que El diablo en el campanario hace de la democracia ficticia, que obliga a sus personajes a bailar al compás del orden establecido y a rechazar lo diferente. En este sentido,
merece la pena detenerse en el desafío que el texto de Poe nos propone. Por un lado, la motivación del narrador y del relato mismo. Consiste en denunciar ante sus lectores ficcionales, a los que el narrador se dirige por ser honestos burgueses como él, los calamitosos sucesos de la villa Vondervotte y Mitis, y reclamar de ellos su apoyo en la restauración del orden. Por otro lado, sabemos que toda ficción despliega una realidad que solo es verosímil y por tanto eficaz, en tanto se adecúa a los parámetros de lo posible en el lector. De algún modo, un narrador necesita de la complicidad de sus lectores para que la realidad desplegada exista. Y es justamente esta doble complicidad la que reclama el diablo en el campanario, la de que sus lectores ficcionales y la nuestra como lectores, la que nos une en ambos en la realidad común de un tiempo sin historia y un espacio sin afuera. Dicho de otro modo, para que el texto de Poe y la realidad que éste despliega sigan funcionando con exactitud de relojero, es necesaria la convivencia de todos, cómplices a un lado y otro de la ficción. Por esta razón, el cuento no tiene apenas trama y su conflicto se retrasa y se aminora en lo posible, pues la existencia misma de la villa y del relato viene sustentada por la ausencia del conflicto. Por eso también, Poe rompe aquí la estructura clásica del relato y se demora con complacencia en el planteamiento. Tras el único punto de giro, insoportable para las gentes de bien de la villa Vondervotte y Mitis, no existe apenas nudo ni desenlace, sino puro caos. Y no puede haberlos porque cualquier acción conllevaría una situación de equilibrio nueva. Y el enunciado ha de mantener, para seguir existiendo, la ficción de que no hay otro modo de vida posible fuera del tiempo detenido de la villa, de que más allá de esa realidad y sus colinas solo existe la nada. Un relato, pues, sin duda, sin duda, sin muda, sin protagonista, sin sujetos, un mundo plano de objetos jerarquizados por el tamaño de sus pipas y la longitud de sus levitas, autómatas aficionados a sus pipas y la longitud, no, ya estoy repitiendo la misma, autómatas aficionados a su repollo agrio y orgullosos de sus relojes, dedicados por entero a la producción más safia y al mantenimiento minucioso del compás. En última instancia, el texto de Poe transmite la vulnerabilidad de la villa Vondervotte y Mitis, y por extensión, de nuestra estructura social de privilegios, pues requiere de un texto desplegado como imagen continua y sin fisuras para que la ficción siga siendo eficaz. Este fue el comentario que hace este escritor Víctor García Antón sobre el diablo en el campanario. Ya me dirán ustedes qué opinan sobre el cuento. Los últimos cuentos que he llegado a leerles, aparece ahí precisamente el sentido de humor bastante negro que tenía Poe acerca de precisamente de, bueno, en primera de su época, ¿no? El rechazo de la época y de la sociedad en la que él vivía. Y en segunda, pues obviamente la crítica social, ¿no? Pero bueno, pues a mí me encanta, me encanta. Y espero que sería interesante que hicieran ustedes el ejercicio de leerlo, cada quien por su lado, porque una cosa es que lo escuchen, a lo mejor hasta mal escuchado, porque muchas palabras holandesas, pero que lo intenten leer ustedes en voz alta es bastante gracioso por las campanadas que hay de 13, DC, todo el mundo empieza a comentar las palabras de forma diferente, haciendo una repetición. En fin, pues bueno, ya siendo viernes, los dejo, ya casi son, no, ya son 4:30, espero que la pasen muy bien, que tengan una excelente, linda noche de viernes y pues mañana que se diviertan. Chao.